Un padre viudo encuentra refugio en un árbol milenario después de perder todo, pero cuando escucha la voz de su hija muerta revelándole secretos sobre corrupción gubernamental, su búsqueda de justicia se convierte en una batalla que cambiará vidas para siempre. Dale like si esta historia te emocionó. Suscríbete para más relatos que tocan el alma y comenta de qué país nos estás viendo. El viento nocturno agitaba las ramas del ahuehuete milenario, mientras Aurelio Mendoza ajustaba la lona entre las raíces gigantescas del árbol. Sus manos temblorosas luchaban contra los nudos que se negaban a mantenerse firmes bajo la lluvia que amenazaba con caer sobre el lago de Pátzcuaro. «¡Maldita sea!», murmuró, limpiándose el sudor frío de la frente. A los 52 años, Aurelio nunca imaginó que terminaría viviendo como un ermitaño a las orillas del lago, donde alguna vez había llevado a su pequeña Itzel a pescar los domingos por la mañana. Un relámpago iluminó el agua oscura del lago. Aurelio se estremeció, recordando la tormenta similar que 3 meses atrás había convertido el arroyo en una corriente furiosa que se llevó el puente de madera donde Paloma y la niña... «No», se dijo golpeando su frente, «no vas a pensar en eso ahora», pero los recuerdos llegaron de todas formas. Paloma preparando tamales, sus manos pequeñas doblando las hojas de maíz, Itzel de 6 años, con trenzas adornadas con listones rojos, preguntando si podía ayudar a papá en el taller. Todo había terminado cuando el puente viejo cedió bajo el peso del carro de don Chema, justo cuando Paloma e Itzel regresaban del mercado. El agua se las llevó antes de que alguien pudiera hacer algo. Los suegros lo habían corrido, culpándolo de no haber reparado el puente. Los vecinos lo evitaban como si la desgracia fuera contagiosa. «Es tu culpa», le había gritado Dominga, la madre de Paloma. Si hubiera sido mejor proveedor, ella no habría tenido que ir al mercado a pie. Aurelio se acomodó entre las raíces masivas del ahuehuete. Los purépechas consideraban sagrado este árbol milenario, guardián del lago que había visto pasar generaciones. La lluvia comenzó a caer. Aurelio cerró los ojos, tratando de encontrar paz en el sonido rítmico. Fue entonces cuando la escuchó. «¡Papá!», abrió los ojos de golpe, el corazón latiendo fuerte. La voz había sido clara, aunque apenas un susurro mezclado con el viento. «Papá, estoy aquí, no llores más». «Ya no duele». Las lágrimas brotaron sin control. Era la voz de Itzel, con ese tono suave que usaba cuando lo encontraba trabajando tarde en el taller. «Itzel, mi niña, ¿estás ahí?». El viento cesó súbitamente. En ese silencio absoluto, la voz llegó más nítida. «Siempre he estado aquí, papá, en el árbol que me gustaba trepar cuando era pequeñita. ¿Te acuerdas? ¿Qué cosas sabes ahora, mi amor? Sé por qué se cayó el puente. Papá, sé quién tuvo la culpa de verdad. El señor del Palacio Grande sabía que estaba roto. Mami lo escuchó hablando con otros señores importantes. Un escalofrío recorrió la espalda de Aurelio. «Tengo que irme ahora. Papá, pero mañana regreso. Hay muchas cosas que necesitas saber y hay cosas que tienes que hacer». La voz se desvaneció, dejando solo el sonido de la lluvia. Aurelio abrazó el árbol, sintiendo por primera vez en meses que tal vez había una razón para seguir viviendo. La luz del amanecer filtrada a través de las hojas despertó a Aurelio con el canto de los cenzontes. El dolor en la espalda por haber dormido contra las raíces lo devolvió a la realidad cruda de su situación. Se incorporó lentamente, examinando su refugio nocturno. A la luz del día, las lonas amarradas entre las raíces se veían precarias. Tendría que hacer algo mejor si iba a quedarse aquí, y se iba a quedar. Después de escuchar la voz de Itzel, no había duda. El sonido de pasos sobre hierba húmeda lo sobresaltó. Un hombre mayor se acercaba lentamente, apoyado en un bastón tallado. Era indígena. Vestía un zarape de colores terrosos y sus cabellos blancos formaban una trenza hasta la mitad de la espalda. «Buenos días, hermano»,
Soy Evaristo Tacanda, vivo en el barrio de Janitzio. Buenos días, soy Aurelio Mendoza. Don Evaristo examinó la improvisada morada con curiosidad. Así que decidiste quedarte con el abuelo Agüehuete. Es una buena elección. Este árbol ha dado refugio a muchos hombres perdidos a lo largo de los siglos. Abuelo Agüehuete, así le decimos, tiene más de 500 años, ha visto llegar a los españoles, las guerras, las revoluciones, ha escuchado más lágrimas y confesiones que todos los sacerdotes del obispado. Aurelio sintió un escalofrío recordando la noche anterior. Don Evaristo, ¿usted cree que los árboles pueden hablar? El anciano sonrió, revelando algunos dientes de oro. Los árboles siempre han hablado, hermano. El problema es que nosotros hemos olvidado cómo escuchar. Pero cuando un hombre está muy triste, a veces recupera esa habilidad. Compartieron un desayuno simple mientras Aurelio contó su historia. Don Evaristo escuchaba sin juzgar, asintiendo como si cada palabra confirmara algo que ya sabía. El dolor de perder un hijo no tiene medicina en este mundo, pero a veces los niños encuentran formas de consolarnos desde el otro lado. Durante las siguientes horas, Don Evaristo lo ayudó a construir un refugio más sólido usando ramas caídas y arcilla del lago. El anciano conocía técnicas ancestrales, formas de trabajar con el árbol en lugar de contra él. Mi abuelo me enseñó que cada árbol tiene su propio carácter. Este Agüehuete es sabio pero melancólico. Ha visto mucha tristeza, pero también mucha sanación. A media tarde tenían una estructura que parecía haber crecido naturalmente del árbol. No era grande, pero era seca, sólida y extrañamente acogedora. Cuando el sol comenzó a descender, don Evaristo se preparó para marcharse. Una cosa más, hermano, si el abuelo Agüehuete decide hablarte, escúchalo bien, pero recuerda que los muertos pueden decirnos la verdad, pero no pueden actuar por nosotros. Esa tarea siempre es de los vivos. Esa noche, cuando las primeras estrellas aparecieron, Aurelio encendió una pequeña fogata y esperó. «Me gusta tu casita nueva». «Papá», llegó la voz familiar, «se parece a la que me hacías debajo de la mesa del comedor». «Hola, mi niña, te estuve esperando». «Itzel, lo que me dijiste sobre el puente». «Es verdad, papá, pero es más complicado. Mañana te voy a enseñar dónde están escondidos los papeles importantes, pero antes necesitas ayuda de alguien que sepa de abogados y jueces». «No conozco a nadie así, mi amor». «Ya viene alguien, papá. Una señora que va a entender, está buscando la misma verdad que nosotros». El tercer día, Aurelio despertó con el sonido de un motor. Un jeep blanco polvoriento se detuvo cerca de su refugio. Del vehículo bajó una mujer joven de unos 30 años, cabello oscuro recogido, vestida con ropa práctica. Llevaba una mochila y una cámara, moviéndose con ojos inteligentes que observaban todo. «Buenos días, ¿es usted Aurelio Mendoza?» Aurelio salió de entre las raíces. ¿Sorprendido? «Sí, soy yo. ¿Pero cómo?» «Don Evaristo me dijo que podría encontrarlo aquí. Soy Esperanza Aguilar. Trabajo para una organización que investiga negligencia gubernamental». El nombre resonó como un eco de la predicción de Itzel. «¿Negligencia gubernamental?» He estado revisando reportes de incidentes en infraestructura pública en Michoacán. El caso del puente donde murieron su esposa y su hija llamó mi atención porque no fue el único. En los últimos 3 años ha habido al menos 6 colapsos similares en la región, todos en estructuras que no habían recibido mantenimiento a pesar de advertencias previas. Aurelio sintió que las piernas le temblaban. Advertencias previas. «Por eso estoy aquí, señor Mendoza. Podríamos hablar». Se sentaron en su refugio. Esperanza examinó la estructura con admiración. «Está muy bien hecho, sigue las líneas del árbol en lugar de imponerse sobre él». Puso un grabador sobre la mesa improvisada sin encenderlo. «Esta conversación es confidencial. No usaré nada sin su consentimiento, señor Mendoza. Creo que la muerte de su familia no fue un accidente.
Fue negligencia criminal del gobierno municipal de Pátzcuaro. Sacó documentos de una carpeta. Tengo copias de reportes del Departamento de Obras Públicas que datan de hace 2 años. Ingenieros municipales identificaron el puente donde ocurrió el accidente como estructura en riesgo crítico que requiere reparación inmediata. Aurelio tomó un documento con manos temblorosas. Las palabras «riesgo inminente de colapso» estaban marcadas en rojo. ¿Por qué no lo arreglaron? El alcalde Rigoberto Castañeda desvió los fondos destinados a reparaciones hacia el Festival de la Virgen de la Salud. Quería una celebración más grande para mejorar su imagen antes de las elecciones. Puede probarlo, tengo pruebas parciales, pero necesitaría documentación interna que muestre que Castañeda sabía específicamente del peligro. Esperanza se inclinó hacia adelante. Su esposa alguna vez mencionó haber escuchado algo sobre el puente. Aurelio pensó en las palabras de Itzel sobre conversaciones en la tienda de doña Carmen. Paloma mencionó que había escuchado al alcalde discutir sobre presupuestos en la tienda de doña Carmen. Dijo que sonaba preocupado por el festival, que necesitaba más dinero. ¿Recuerda cuándo? Unas 3 semanas antes del accidente. Su esposa dijo algo más. Paloma dijo que el alcalde había mencionado que, total, casi nadie usaba esos puentes viejos, que era mejor invertir en cosas que la gente pudiera ver durante el festival. Los ojos de Esperanza se encendieron. Si decidimos proceder, va a ser difícil. Van a tratar de desacreditarlo, de hacerlo parecer un hombre amargado que busca culpar a otros. Aurelio miró hacia el tronco del ahuehuete. Mi hija tenía 6 años, mi esposa 32. Ellas merecen justicia, y si hay otras familias que pueden sufrir lo mismo, entonces sí, estoy dispuesto. Muy bien. Entonces comencemos a trabajar. Esperanza regresó al amanecer del 4.º día con más documentos y una expresión preocupada. Aurelio la recibió con café que había preparado en una pequeña olla sobre su fogata, un lujo que se había permitido después de caminar hasta el pueblo la tarde anterior para comprar provisiones básicas. Tengo malas noticias y buenas noticias, dijo Esperanza, aceptando la taza de barro que Aurelio le ofreció. ¿Cuáles quiere primero? Las malas. Siempre es mejor quitarse lo amargo de la boca primero. Doña Carmen no quiere hablar. Más que eso, ayer por la tarde fue directamente a reportar mi visita al ayuntamiento. Castañeda ya sabe que alguien está investigando el caso del puente. Aurelio sintió que se le encogía el estómago. Itzel había advertido que esto pasaría. Y las buenas noticias, encontré a alguien más que estaba presente durante esa conversación en la tienda, Rogelio Herrera, el electricista del pueblo. Él estaba reparando un contacto en la tienda cuando escuchó la discusión entre Castañeda y sus funcionarios. Y está dispuesto a declarar. Esperanza sacó una pequeña grabadora. Esto es lo que Rogelio me contó ayer por la noche. Escúchelo. La voz rasposa del electricista salía clara del aparato. Yo estaba allí arriba, en la escalera, arreglando la luz del techo. Ellos llegaron como a eso de las 10 de la mañana. El alcalde venía muy agitado, discutiendo con el ingeniero Morales y con el tesorero. El alcalde decía que no había dinero para andar reparando puentes viejos que nadie usa. Que la gente lo que quería ver era un festival bonito con luces y música y artistas de verdad. El ingeniero le dijo que tenían reportes de que el puente del arroyo estaba muy dañado, que era peligroso, y el alcalde le respondió: pues dile a la gente que no pase por ahí hasta después del festival. Total, ¿quién diablos vive para allá? Yo me quedé quietecito porque no me convenía que supieran que había escuchado. Aurelio cerró los puños. Escuchar las palabras exactas de Castañeda condenando a muerte a su familia por unas luces de festival lo llenó de una ira fría y calculada. ¿Este Rogelio va a repetir eso ante un juez? Dice que sí, pero está nervioso. Castañeda le da trabajo de vez en cuando y teme represalias. Necesitamos más evidencia para que se sienta seguro de que realmente podemos ganar este caso. ¿Qué tipo de evidencia? ¿Documentos internos del ayuntamiento?
órdenes de trabajo canceladas, memorándums, actas de reuniones donde se haya discutido específicamente el desvío de presupuesto. Ese tipo de papeles normalmente se archivan y es muy difícil acceder a ellos. Aurelio recordó las palabras de Itzel la noche anterior. Los papeles estaban escondidos en algún lugar y esa noche le mostraría dónde. ¿Y si yo pudiera conseguir esos documentos? Esperanza lo miró con sorpresa. ¿Cómo? ¿Conoce a alguien dentro del ayuntamiento? Es complicado de explicar, pero creo que sé dónde podrían estar guardados. Señor Mendoza, espero que no esté pensando en hacer nada ilegal. Si obtenemos evidencia de manera irregular, no va a servir en un tribunal. Aurelio sabía que tenía que ser cuidadoso. No podía explicar que su fuente de información era su hija muerta sin parecer loco. No haría nada ilegal, pero tengo una corazonada sobre dónde podríamos buscar legalmente. Esperanza lo estudió con ojos escrutadores. Una corazonada. A veces la gente del pueblo sabe cosas que los forasteros no saben, rumores, chismes, pequeños detalles que pueden apuntar en la dirección correcta. Está bien, pero prométame que cualquier cosa que haga me va a consultar primero. No podemos arriesgar la integridad de la investigación. Se lo prometo. Pasaron el resto de la mañana revisando los documentos que Esperanza había traído. Había reportes de ingeniería de otros puentes en mal estado, correspondencia entre diferentes departamentos gubernamentales y un presupuesto detallado del festival que mostraba gastos extravagantes en decoración y entretenimiento. A media tarde, mientras Esperanza fotografiaba algunos documentos, llegó don Evaristo por el sendero, pero su expresión era sombría. «Aurelio, hermano, necesito hablar contigo», dijo, mirando nerviosamente hacia Esperanza. «Don Evaristo, ella es Esperanza Aguilar, es la investigadora de la que le hablé». El anciano asintió cortésmente hacia Esperanza, pero mantuvo su expresión preocupada. «Anoche llegaron visitas al barrio de Janitzio, hombres del ayuntamiento, preguntando por ti. Querían saber quién te había estado ayudando, dónde conseguías comida, si tenías dinero guardado». Aurelio sintió un escalofrío. «¿Qué les dijeron?» Los vecinos les dijeron que no sabían nada, que eras un hombre raro que vivía como ermitaño en el árbol. Pero Aurelio, también preguntaron específicamente por cualquier forastera que hubiera llegado al pueblo. Haciendo preguntas, Esperanza y Aurelio se miraron. «Se están moviendo más rápido de lo que esperaba», murmuró Esperanza. «Castañeda está tratando de anticiparse a nosotros». «¿Qué significa eso?», preguntó Aurelio. «Significa que van a tratar de desacreditar cualquier evidencia antes de que podamos presentarla. Van a crear una narrativa donde tú eres un hombre inestable, manipulado por agitadores externos que buscan dañar la reputación del municipio». Don Evaristo se acercó más. «Hay algo más. Esta mañana temprano vi carros del gobierno estatal en el ayuntamiento. No es normal que vengan funcionarios de Morelia sin aviso. Castañeda está buscando apoyo político», concluyó Esperanza. «Probablemente está tratando de presentar esto como un ataque político contra su administración». Aurelio sintió que la frustración crecía en su pecho. Cada vez que parecían acercarse a la verdad, Castañeda encontraba una manera de protegerse. «¿Qué hacemos entonces?». Esperanza guardó rápidamente sus documentos. «Aceleramos el proceso. Ya no podemos esperar a reunir toda la evidencia perfecta. Tenemos suficiente para presentar una denuncia formal y exigir una investigación oficial. Pero usted dijo que necesitábamos más pruebas. Era lo ideal, pero las circunstancias cambiaron. A veces, en este trabajo, hay que dar el salto antes de estar completamente listo». Don Evaristo se levantó para marcharse. «Aurelio, hermano, esta noche ten mucho cuidado. Los árboles me han estado susurrando que viene tormenta, no solo del cielo». Después de que el anciano se fue, Esperanza se preparó para marcharse también. «Voy a manejar a Morelia esta misma tarde para presentar los documentos.
Regreso mañana con noticias sobre los siguientes pasos legales. ¿Y yo qué hago mientras tanto? Manténgase alejado del pueblo. No vaya solo a ningún lado, y si alguien viene a molestarlo, no se enfrente. Llame a la policía estatal, no a la municipal. Después de que Esperanza se marchó, Aurelio se quedó solo con sus pensamientos y una creciente sensación de urgencia. Esa noche, Itzel le mostraría dónde estaban los documentos que podrían cambiar todo. Pero ahora sabía que Castañeda estaba alerta, buscando cualquier oportunidad para neutralizar la amenaza. Mientras el sol se ponía sobre el lago, Aurelio se preparó para lo que podría ser la noche más importante de su nueva vida. Se aseguró de que su refugio estuviera ordenado, revisó las herramientas que tenía disponibles y mentalmente repasó las rutas de escape desde el árbol hacia el bosque circundante. Cuando las primeras estrellas aparecieron en el cielo, se sentó contra el tronco del ahuehuete y esperó a que su hija lo guiara hacia la verdad que tanto necesitaba encontrar. «Estoy listo, mi niña», susurró hacia la oscuridad. «Dime qué necesito hacer». La respuesta llegó como un susurro en el viento. «Esta noche, papá, vamos a encontrar la justicia que mami y yo merecemos, pero primero tienes que prometerme algo muy importante». La voz de Itzel llegó más clara que nunca cuando el pueblo se sumergió en el silencio de la medianoche. «Papá, los papeles que necesitas están en la oficina del alcalde, pero no donde esperarías encontrarlos». Aurelio se enderezó contra el tronco del ahuehuete, alerta. «¿Dónde, mi amor?» «En el sótano del Palacio Grande hay un cuarto pequeño que usa como bodega. Ahí guarda las cajas con todos los papeles que no quiere que nadie vea». «Pero papá, hay 2 hombres que vigilan el edificio por las noches ahora. ¿Cómo voy a entrar entonces?» «Don Evaristo conoce un túnel viejo que conecta con el sótano. Los antiguos purépechas lo construyeron hace muchos años para esconder comida cuando llegaban los enemigos». «Pero papá, prométeme que no vas a ir solo». Aurelio frunció el ceño. Esperanza estaba en Morelia, y no podía pedirle a don Evaristo que arriesgara su seguridad a los 83 años. «¿Con quién puedo ir?» «Mi niña, no tengo a nadie más en quien confiar. La señora Esperanza va a regresar esta noche. No mañana, como dijo. Algo pasó en Morelia que la hizo cambiar de planes. Está manejando de regreso ahora mismo». «¿Cómo sabes eso?» «Desde aquí podemos ver muchas cosas, papá. El mundo de los vivos y el mundo donde estamos nosotros a veces se tocan, especialmente cerca de árboles viejos como el abuelo ahuehuete». Como si las palabras de Itzel fueran una profecía, el sonido de un motor acercándose por el sendero llegó hasta los oídos de Aurelio. Los faros del jeep de Esperanza aparecieron entre los árboles. Iluminando momentáneamente el refugio, Esperanza bajó del vehículo con prisa, cargando una mochila grande y una expresión de urgencia. «Señor Mendoza, tenemos que hablar. Han pasado cosas en Morelia». Se sentaron dentro del refugio, iluminados apenas por la luz de una linterna. «Presenté la denuncia formal esta tarde», explicó Esperanza. «Pero cuando salía del edificio, me contactó un abogado que dice representar a otras familias con casos similares contra Castañeda. Aparentemente, el caso del puente no es el único. Hay al menos 4 incidentes más en los últimos 3 años donde la negligencia del ayuntamiento resultó en muertes». Aurelio sintió un escalofríos. La corrupción de Castañeda había matado a más gente inocente. ¿Y qué pasó con el abogado? Me dio información que cambia todo. Castañeda no solo desvió fondos del mantenimiento de infraestructura, también falsificó reportes de seguridad, sobornó a ingenieros para que alteraran sus evaluaciones y amenazó a funcionarios que intentaron oponerse. Esperanza sacó una carpeta gruesa de su mochila. «Pero hay un problema. Este abogado dice que Castañeda guarda documentación de todos sus sobornos y amenazas como póliza de seguro contra cualquiera que trate de traicionarlo. Si pudiéramos encontrar esos documentos, los tendríamos atrapado».
completó Aurelio. Exactamente. Pero según las fuentes del abogado, esos documentos están guardados en un lugar muy seguro, probablemente en una caja fuerte o un archivo privado que solo Castañeda conoce. Aurelio pensó en las palabras de Itzel sobre el cuarto secreto en el sótano del ayuntamiento. ¿Y si yo supiera dónde está ese archivo? Esperanza lo miró con sorpresa. ¿Cómo podría saber eso? Aurelio respiró profundo. Era momento de arriesgar la verdad, o al menos una versión de ella que Esperanza pudiera aceptar. Don Evaristo me contó sobre túneles antiguos debajo del ayuntamiento. Los purépechas los construyeron hace siglos. Él cree que Castañeda podría estar usando uno de esos espacios como archivo secreto. ¿Túneles? ¿Y don Evaristo conoce la ubicación? Dice que sí, pero sería peligroso. Si nos descubren, Castañeda tendría la excusa perfecta para acusarnos de allanamiento y destruir cualquier credibilidad que tengamos. Esperanza se quedó pensativa durante varios minutos. Técnicamente, si los túneles son anteriores al edificio del ayuntamiento y están en territorio purépecha ancestral, podríamos argumentar que no es allanamiento, murmuró más para sí misma que para Aurelio. ¿Está considerando hacerlo, señor Mendoza? Si esos documentos existen y contienen lo que creo que contienen, podrían no solo hacer justicia por su familia, sino salvar vidas futuras. Pero usted tiene que entender, si nos descubren, esto se acaba, y probablemente terminaremos en la cárcel. Aurelio miró hacia la oscuridad, donde sabía que Itzel estaba escuchando. Mi hija tenía 6 años, dijo lentamente. Si hay documentos que pueden evitar que otras niñas mueran por la corrupción de Castañeda, entonces vale la pena el riesgo. Esperanza asintió. Está bien, pero lo hacemos a mi manera, con todas las precauciones legales posibles, y documentamos todo para que, sin importar qué pase, quede evidencia de lo que encontremos. Pasaron la siguiente hora planificando. Esperanza tenía equipo profesional, cámaras pequeñas, grabadoras, incluso dispositivos para copiar documentos rápidamente. Aurelio se sorprendió de lo preparada que estaba para este tipo de operación. ¿Ha hecho esto antes?, preguntó. Más veces de las que me gustaría admitir, respondió Esperanza con una sonrisa cansada. La corrupción gubernamental rara vez se deja exponer con métodos completamente convencionales. A las 3 de la mañana se pusieron en marcha. Primero fueron a buscar a don Evaristo, quien los estaba esperando como si hubiera sabido que llegarían. El túnel sale en el cerro detrás del ayuntamiento, explicó el anciano mientras caminaban por senderos que solo él conocía. Mis abuelos me lo enseñaron cuando yo era niño. Nunca pensé que serviría para algo así. La entrada al túnel estaba oculta entre rocas y maleza, tan bien disimulada que hubiera sido imposible encontrarla sin guía. Don Evaristo movió una piedra grande, revelando una abertura lo suficientemente grande para que una persona pasara agachada. El túnel es seguro, pero estrecho, advirtió. Lleva directamente al sótano del edificio. Pero una vez que entren, yo no puedo ayudarlos más. Soy muy viejo para andar arrastrándome por túneles. Aurelio y Esperanza se metieron en la abertura, siguiendo un pasadizo que obviamente había sido excavado con herramientas primitivas, pero con gran habilidad. Las paredes estaban reforzadas con piedras perfectamente ajustadas, y a pesar de los siglos, la estructura se sentía sólida. Después de lo que pareció una eternidad de avanzar en cuclillas, llegaron a otra abertura que daba directamente al sótano del ayuntamiento. Esperanza usó una pequeña cámara de fibra óptica para verificar que no hubiera guardias en el área antes de salir. El sótano era exactamente como Itzel lo había descrito, un laberinto de cuartos pequeños llenos de cajas y archivos viejos. Pero en el fondo, casi oculto tras pilas de documentos municipales obsoletos, encontraron una puerta de metal con 3 cerraduras diferentes. «Aquí es», susurró Esperanza, examinando las cerraduras con una linterna pequeña.
Puede abrirlas. Puedo intentarlo, pero va a tomar tiempo. Mientras Esperanza trabajaba con las cerraduras usando herramientas que Aurelio prefirió no preguntar cómo había conseguido, él montaba guardia escuchando cualquier sonido de movimiento en el edificio superior. Después de 45 minutos de trabajo tenso, la puerta se abrió con un clic suave. Detrás de ella había un cuarto pequeño con archiveros metálicos y una caja fuerte empotrada en la pared. Esperanza comenzó a fotografiar sistemáticamente el contenido de los archiveros mientras Aurelio vigilaba la entrada. Lo que encontraron superó sus expectativas más optimistas. No solo había documentos sobre el desvío de fondos del mantenimiento de puentes, sino evidencia de un esquema de corrupción que había durado años, facturas falsas, contratos amañados, listas de funcionarios sobornados con cantidades específicas y, lo más incriminatorio, grabaciones de audio donde Castañeda discutía abiertamente sus actividades criminales con otros funcionarios corruptos. «Esto es increíble», susurraba Esperanza mientras copiaba archivos. «Hay evidencia de por lo menos 20 delitos diferentes. Malversación, fraude, cohecho, negligencia criminal. Es suficiente para enjuiciarlo. Es suficiente para meterlo en la cárcel por el resto de su vida». Estaban tan concentrados en documentar la evidencia que casi no escucharon los pasos en el piso superior hasta que ya estaban bajando las escaleras hacia el sótano. «¡Guardias!», susurró Esperanza, apagando rápidamente su linterna. Se escondieron detrás de unas cajas grandes, conteniendo la respiración mientras las voces se acercaban. Eran 2 hombres, aparentemente haciendo una ronda de rutina. «¿Viste algo extraño allá arriba?», preguntó una voz. «No, todo normal, pero el jefe quiere que revisemos el sótano también. Dice que ha habido gente extraña rondando el pueblo». Los guardias caminaron lentamente por el sótano, revisando cuartos con sus linternas. Aurelio y Esperanza se acurrucaron más profundamente entre las cajas, rogando que no decidieran revisar el cuarto secreto. «¿Qué es esa puerta?», preguntó uno de los guardias, y Aurelio sintió que el corazón se le detenía. «Es el archivo del jefe. Está siempre cerrada. No deberíamos revisarla». «¿Estás loco? El jefe nos mata si tocamos esa puerta». «Vámonos, aquí no hay nada». Los pasos se alejaron hacia las escaleras, y después de varios minutos de silencio, Esperanza y Aurelio salieron de su escondite. «Tenemos que irnos ya», susurró Esperanza. «Pero creo que tenemos suficiente». Regresaron por el túnel llevando copias de los documentos más importantes, dejando todo exactamente como lo habían encontrado. Don Evaristo los estaba esperando en la entrada del túnel, y los 3 regresaron en silencio al refugio del Ahuehuete. Cuando finalmente estuvieron seguros en el refugio, Esperanza revisó todo lo que habían copiado. «Señor Mendoza, lo que tenemos aquí es evidencia suficiente para no solo hacer justicia por su familia, sino para desmantelar toda una red de corrupción que ha estado operando en este municipio durante años». Aurelio se sentía exhausto, pero extrañamente en paz. Habían hecho lo que Itzel le había pedido. Encontrar la verdad. ¿Qué sigue ahora? Ahora todo cambia. Mañana. Bueno, hoy ya. Llevamos esto directamente a la Fiscalía Estatal. Con esta evidencia pueden arrestar a Castañeda inmediatamente. Mientras Esperanza organizaba los documentos, Aurelio se alejó hacia el tronco del Ahuehuete. «¿Estás orgullosa de mí, mi niña?», susurró en la oscuridad. La respuesta llegó como una brisa tibia que acarició su rostro. «Muy orgullosa, papá, mami también. Ahora la verdad va a salir a la luz y otras familias no van a sufrir lo que nosotros sufrimos. ¿Qué va a pasar contigo ahora? ¿Vas a poder descansar? Todavía no. Papá, falta una cosa más. Algo que tienes que hacer tú solo, sin ayuda, pero eso va a ser pronto, cuando llegue el Día de los Muertos». Aurelio frunció el ceño. El Día de los Muertos estaba solo a 2 semanas de distancia.
¿Qué tengo que hacer? Pero la voz ya se había desvanecido, dejándolo solo con las estrellas y la promesa de que la justicia finalmente estaba al alcance de sus manos. El amanecer trajo consigo el sonido de sirenas acercándose al pueblo. Desde su refugio en el Ahuehuete, Aurelio y Esperanza observaron una procesión de vehículos oficiales, patrullas de la policía estatal, camionetas de la fiscalía y un autobús de prensa que parecía haber aparecido de la nada. «Trabajaron rápido», comentó Esperanza, guardando los últimos documentos en una caja de seguridad que había traído. «Presenté la evidencia por vía electrónica hace 3 horas, y parece que ya están ejecutando las órdenes de arresto». Aurelio sintió una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Después de meses de cargarse la culpa del accidente, ver la justicia en acción se sentía casi irreal. ¿Cree que realmente van a arrestar a Castañeda? Con la evidencia que tenemos no tienen opción, pero prepárese, señor Mendoza. Ahora viene la parte difícil. No entendió lo que Esperanza quería decir hasta que a media mañana aparecieron por el sendero 2 camionetas llenas de reporteros y cámaras de televisión. Los había guiado hasta el Ahuehuete Dominga, la suegra de Aurelio, con una expresión de triunfo maliciosa en el rostro. «Ahí está», gritó señalando hacia el refugio. «Ahí está el malagradecido que está tratando de destruir a nuestro alcalde». Los reporteros se abalanzaron sobre Aurelio como buitres, micrófonos, cámaras y preguntas gritadas desde todas las direcciones. ¿Es cierto que robó documentos del ayuntamiento? ¿Cuánto le están pagando por mentir sobre el alcalde Castañeda? ¿Por qué está tratando de culpar a otros por un accidente que fue su responsabilidad? Aurelio se refugió dentro de su construcción, pero los reporteros lo siguieron. Esperanza trató de intervenir, pero fue ignorada en el frenesí mediático. «Déjenlo en paz», gritó don Evaristo, llegando por el sendero con varios vecinos purépechas. «Este es lugar sagrado. No pueden molestar al árbol», pero los reporteros no hicieron caso. Uno de ellos, un hombre gordo con un micrófono de radio, se dirigió directamente a Dominga. «Señora, ¿es verdad que su yerno amenazó al alcalde?» «Por supuesto», respondió Dominga con lágrimas que parecían artificiales. «Desde que murieron mi hija y mi nieta, este hombre se volvió loco. Dice que escucha voces de los muertos. Está enfermo de la cabeza». Aurelio sintió que la sangre le hervía, salió de su refugio y enfrentó a su ex-suegra. «Dominga, usted sabe muy bien que yo nunca amenacé a nadie, y si hay alguien responsable de la muerte de Paloma e Itzel, es el hombre corrupto que usted está defendiendo». «¡Mentiroso!», le gritó Dominga. «Tú las mataste por irresponsable y ahora quieres culpar al alcalde». La discusión se intensificó, con los reporteros grabando cada palabra. Aurelio se dio cuenta de que estaba cayendo exactamente en la trampa que Esperanza había predicho. Lo estaban haciendo parecer como un hombre inestable, vengativo, fácil de desacreditar. Fue entonces cuando llegó otra camioneta. Esta vez con la insignia de la Fiscalía Estatal. 2 agentes ministeriales bajaron del vehículo y se dirigieron hacia Aurelio con una orden en las manos. «¿Aurelio Mendoza?», preguntó uno de ellos. «Sí, soy yo. Tiene que acompañarnos para declarar sobre los cargos presentados contra el ciudadano Rigoberto Castañeda». Los reporteros se volvieron locos grabando la escena. Aurelio siguió a los agentes hacia su vehículo, pero antes de subir, miró hacia Dominga. «Señora, en unas horas va a saber la verdad sobre quién mató realmente a su hija y a su nieta. Espero que pueda vivir con la vergüenza de haber defendido al asesino». El viaje a la fiscalía en Morelia tomó 2 horas, durante las cuales Esperanza le explicó el proceso que seguiría. Aurelio declararía ante el fiscal, presentaría su versión de los eventos y proporcionaría toda la información que tuviera sobre la negligencia de Castañeda. «Recuerde, señor Mendoza», le advirtió, «van a tratar de atacar su credibilidad, van a preguntar sobre su salud mental, sus motivaciones.
cualquier cosa que puedan usar para sembrar dudas sobre su testimonio. ¿Qué hay de los documentos que encontramos? Esos hablan por sí solos, son evidencia física que no pueden desacreditar fácilmente. La Fiscalía Estatal era un edificio moderno y intimidante en el centro de Morelia. Aurelio se sintió pequeño e insignificante mientras caminaba por los pasillos llenos de abogados en trajes caros y funcionarios que parecían demasiado ocupados para prestarle atención. El fiscal asignado al caso era un hombre joven, licenciado García, que recibió a Aurelio con profesionalismo, pero cierta distancia. Señor Mendoza, antes de comenzar, quiero que entienda que estas son acusaciones muy serias contra un funcionario electo. Necesitamos estar completamente seguros de que la evidencia es sólida y de que su testimonio es confiable. Durante las siguientes 4 horas, Aurelio relató toda su historia, desde el día del accidente hasta el descubrimiento de los documentos incriminatorios. Habló de la hostilidad del pueblo, de su refugio en el Ahuehuete, de la llegada de Esperanza y de la información que había obtenido sobre las conversaciones de Castañeda. Cuidadosamente omitió cualquier referencia a las apariciones de Itzel, presentando todo como información obtenida a través de conversaciones con vecinos y observaciones propias. ¿Y cómo supo exactamente dónde buscar estos documentos?, preguntó el fiscal, claramente escéptico. Don Evaristo, un anciano purépecha del pueblo, conocía los túneles antiguos. El señor ha vivido ahí toda su vida y sabe muchas cosas sobre la historia del lugar. Y don Evaristo los acompañó a obtener estos documentos. Nos mostró la entrada del túnel, pero no participó en la obtención de los documentos. Él es un hombre muy mayor. El fiscal revisó algunos papeles. Señor Mendoza, tengo aquí declaraciones de varios vecinos de Pátzcuaro que dicen que usted ha estado comportándose de manera errática desde la muerte de su familia, que habla solo, que dice escuchar voces, que responde a eso. Aurelio sintió que se le secaba la garganta. Esta era exactamente la línea de ataque que Esperanza había predicho. Señor fiscal, he pasado por la pérdida más grande que un hombre puede sufrir. He tenido momentos de dolor profundo, como cualquier persona en mi situación, pero eso no cambia los hechos sobre la corrupción de Castañeda. Pero es cierto que dice haber escuchado voces. Aurelio miró directamente a los ojos del fiscal. Señor, cuando un hombre pierde a su hija de 6 años por negligencia criminal, a veces siente que la voz de esa niña le pide justicia. Llámelo como quiera. Conciencia, dolor, desesperación, pero esa voz me llevó a buscar la verdad. Y esa verdad está en los documentos que encontramos. El fiscal asintió lentamente. Muy bien, señor Mendoza, su declaración ha quedado registrada. Ahora vamos a revisar toda la evidencia documental que proporcionó. Cuando finalmente salieron de la fiscalía, ya era de noche. Esperanza condujo de regreso hacia Pátzcuaro en silencio durante la primera hora, hasta que Aurelio no pudo contener más su ansiedad. ¿Cree que me creyó? ¿Cree que van a proceder con los cargos? La evidencia documental es muy fuerte, respondió Esperanza. Aunque tuvieran dudas sobre su testimonio, no pueden ignorar facturas falsas, grabaciones de audio y listas de sobornos en la propia letra de Castañeda, pero van a atacar su credibilidad de todas las maneras posibles. Van a convertir esto en un circo mediático donde usted va a ser presentado como un hombre mentalmente inestable, manipulado por activistas externos. ¿Y eso va a funcionar? No si nos mantenemos enfocados en los hechos. Los documentos no mienten, señor Mendoza, sin importar lo que digan de usted. No pueden falsificar evidencia física. Cuando llegaron de regreso al Ahuehuete, encontraron el lugar vacío y tranquilo. Los reporteros se habían marchado, aparentemente siguiendo desarrollos más dramáticos en el pueblo. Esa noche, mientras Esperanza organizaba sus notas en una carpeta,
Aurelio se sentó contra el tronco del árbol y esperó a que llegara la voz de Itzel. «¿Cómo me fue hoy, mi niña?», susurró en la oscuridad. «Muy bien, papá, dijiste la verdad, y eso es lo único que importa. Pero ahora viene la parte más difícil que ir a declarar: papá, van a arrestar al señor del Palacio Grande mañana, pero cuando eso pase, toda su familia y sus amigos van a tratar de hacerte daño. Van a decir cosas muy feas de ti y de nosotras». Aurelio sintió una punzada de preocupación. ¿Qué tipo de cosas? ¿Van a decir que mami y yo merecíamos morir porque tú eras mal esposo y mal padre? ¿Van a decir que tú causaste el accidente por borracho? Van a inventar mentiras muy feas. La idea de que alguien difamara la memoria de Paloma e Itzel llenó a Aurelio de una furia que no había sentido antes. ¿Y qué puedo hacer contra eso? Papá, tienes que ser más fuerte que nunca. Tienes que recordar que tú sabes la verdad. Mami y yo sabemos la verdad, y Dios sabe la verdad. Las mentiras de la gente mala no pueden cambiar eso. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? Hasta el día de los muertos. Papá, ese día todo va a cambiar para siempre. La voz se desvaneció, dejando a Aurelio con más preguntas que respuestas, pero también con una extraña sensación de calma. Había sobrevivido al primer día de la batalla legal. Sin importar lo que viniera después, había dado el primer paso hacia la justicia que su familia merecía. Aurelio despertó al amanecer con el sonido de helicópteros sobrevolando el lago. Desde la ventana improvisada de su refugio podía ver varios de ellos circulando sobre el pueblo, probablemente de medios de comunicación que habían llegado para cubrir el arresto del alcalde. Esperanza ya estaba despierta, monitoreando las noticias en su teléfono. Lo arrestaron a las 6 de la mañana, informó. Están transmitiendo en vivo desde el ayuntamiento. También arrestaron al tesorero municipal y a 3 funcionarios más. Aurelio se acercó para ver la pequeña pantalla. Las imágenes mostraban a Rigoberto Castañeda siendo escoltado por policías estatales hacia una patrulla. Mientras reporteros gritaban preguntas desde todas las direcciones, el alcalde tenía una expresión de furia y humillación que Aurelio encontró profundamente satisfactoria. ¿Qué están diciendo las noticias sobre nosotros? Por ahora se están enfocando en los arrestos y la evidencia encontrada, pero ya empezaron a mencionar las circunstancias inusuales de cómo se obtuvo la información, como si hubiera estado esperando esa señal. El teléfono de Esperanza comenzó a sonar constantemente. Reporteros, otros abogados, funcionarios gubernamentales, todos querían información de primera mano sobre el caso. «Señor Mendoza, necesito manejar esto cuidadosamente», dijo Esperanza después de rechazar la 5ª llamada en 10 minutos. «Van a querer entrevistarlo y tenemos que estar preparados. ¿Qué tengo que decir? La verdad, pero de manera controlada, nada sobre voces o apariciones, enfóquese en los hechos». Su esposa escuchó conversaciones preocupantes. «Usted buscó ayuda legal. Encontramos evidencia de corrupción a través de fuentes locales que conocían la historia del lugar». A media mañana, la tranquilidad del lago fue interrumpida por una caravana de vehículos acercándose por el sendero. No eran reporteros esta vez. Era una comisión oficial encabezada por el gobernador interino del estado. «Aurelio Mendoza», preguntó un hombre en traje que claramente tenía autoridad sobre todos los demás. «Soy el licenciado Ramírez, representante personal del gobernador. Necesitamos hablar con usted». Se estableció una improvisada oficina de campo bajo las ramas del ahuehuete. El licenciado Ramírez resultó ser el jefe de la unidad anticorrupción del Estado y había venido personalmente para evaluar la magnitud del escándalo. «Señor Mendoza, la evidencia que usted proporcionó ha destapado una red de corrupción que va mucho más allá de Pátzcuaro. Estamos hablando de conexiones con funcionarios estatales, contratos fraudulentos por millones de pesos y posiblemente vínculos con el crimen organizado». Aurelio sintió que se mareaba.
Había pensado que estaba buscando justicia por su familia, pero aparentemente había descubierto algo mucho más grande. ¿Qué significa eso para mi caso, para la justicia por la muerte de mi esposa y mi hija? Significa que su caso se ha convertido en la piedra angular de una investigación federal. Castañeda va a enfrentar cargos mucho más serios de los que inicialmente contemplábamos. ¿Eso es bueno o malo? El licenciado Ramírez intercambió miradas con sus asistentes. Es complicado, señor Mendoza. Por un lado, garantiza que Castañeda pague por sus crímenes. Por otro lado, lo convierte a usted en el testigo principal de un caso de alto perfil, que va a atraer mucha atención no deseada. Como para confirmar sus palabras, el sonido de más vehículos, acercándose, llegó desde el sendero. Esta vez era una manifestación organizada por partidarios de Castañeda, encabezada por Dominga y Crescencio. Los suegros de Aurelio llevaban pancartas con mensajes como «Justicia para nuestro alcalde» y «Aurelio Mendoza es un mentiroso». Algunos manifestantes gritaban consignas que Aurelio podía escuchar claramente desde el árbol. «Fuera los agitadores. Castañeda es inocente. No se dejen engañar por un loco». La situación se tensó cuando algunos de los manifestantes intentaron acercarse al refugio de Aurelio, pero fueron detenidos por los agentes de seguridad que habían llegado con la comisión oficial. Don Evaristo apareció por el sendero acompañado de varios ancianos purépechas, creando un curioso contraste entre los manifestantes urbanos y los indígenas tradicionalmente vestidos. «Licenciado», dijo don Evaristo dirigiéndose al representante del gobernador, «este árbol es sagrado para nuestro pueblo. No permitimos que se profane con manifestaciones políticas». «¿Quién es usted, señor?», preguntó el licenciado Ramírez. «Soy Evaristo Tacanda, autoridad tradicional purépecha de esta región, y estos son terrenos de nuestros ancestros, protegidos por ley federal». La presencia de los ancianos purépechas cambió inmediatamente la dinámica. Los manifestantes se vieron forzados a retirarse a una distancia respetable, y el licenciado Ramírez tuvo que negociar con don Evaristo sobre el protocolo apropiado para continuar las investigaciones. «Don Evaristo», intervino Aurelio, «no quiero causarle problemas a su comunidad». «No nos causas problemas, hermano. Tú buscas justicia por tu familia, y eso es algo que nosotros entendemos. Nuestro pueblo ha sufrido injusticias durante siglos. Sabemos reconocer a un hombre que lucha por lo correcto». Mientras los oficiales y los ancianos purépechas negociaban, Esperanza se acercó a Aurelio con una expresión preocupada. «Señor Mendoza, acabo de hablar con mi jefe en la organización. Me están advirtiendo que el caso se está politizando muy rápido. Castañeda tiene conexiones poderosas que van a luchar para protegerlo». «¿Qué tipo de conexiones? ¿Políticos estatales? ¿Empresarios? Posiblemente algunos narcotraficantes menores que lavaban dinero a través de los contratos municipales? Van a usar todos los recursos a su disposición para desacreditar la evidencia y desacreditarlo a usted». Aurelio observó a los manifestantes que seguían gritando a la distancia, a los funcionarios gubernamentales consultando documentos bajo el árbol, y a los ancianos purépechas formando un círculo protector alrededor de su refugio. «Esperanza, cuando esto empezó, yo solo quería saber la verdad sobre lo que les pasó a Paloma e Itzel. Nunca imaginé que se convertiría en esto. Lo sé, pero señor Mendoza, lo que descubrimos va a salvar vidas. No solo la de su familia obtendrá justicia, sino que otras familias van a estar protegidas en el futuro. ¿Y qué precio voy a tener que pagar por eso?». Esperanza no respondió inmediatamente, pero su silencio fue respuesta suficiente. Esa tarde, después de que todos los funcionarios se marcharon y los manifestantes se dispersaron, Aurelio se sentó solo bajo el ahuehuete mientras el sol se ponía sobre el lago. Por primera vez desde que había comenzado esta búsqueda de justicia, se sintió completamente abrumado por la magnitud de lo que había desatado.
Itzel, susurró hacia la creciente oscuridad. ¿Esto es lo que querías que pasara? La respuesta llegó con la suavidad de siempre. Papá, a veces cuando haces algo bueno, las consecuencias son más grandes de lo que esperabas, pero eso no significa que esté mal. Tengo miedo, mi niña. Miedo de que al final todo esto sea para nada. Miedo de que los hombres poderosos encuentren la manera de escapar. Papá, ¿te acuerdas de la historia que me contabas de David y Goliat? Aurelio sonrió tristemente. Era una de las historias favoritas de Itzel cuando era pequeña. Sí, mi amor, tú eres David, papá, y no importa que tan grande sea Goliat. David ganó porque tenía razón y porque no tuvo miedo de hacer lo correcto. Pero yo sí tengo miedo. Está bien tener miedo, papá. Mami tenía miedo cuando iba a tenerme, pero me tuvo de todas formas, porque sabía que yo iba a hacer algo bueno. A veces las cosas buenas dan miedo. La voz comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer completamente, Itzel agregó: Papá, faltan solo 10 días para el Día de los Muertos. Ese día, todo esto va a terminar, y mami y yo vamos a poder descansar en paz. Sabiendo que hiciste lo correcto, Aurelio se quedó sentado en la oscuridad, escuchando el suave lapping de las olas del lago contra la orilla, y se preparó mentalmente para los días más difíciles que aún estaban por venir. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de publicidad no deseada. El refugio de Aurelio en el Ahuehuete se había convertido en un circo mediático permanente, con reporteros, curiosos, partidarios y detractores llegando a todas horas del día. Esperanza había conseguido una orden de protección que mantenía a los medios a una distancia mínima del árbol, pero eso no impedía que instalaran sus cámaras en el perímetro y transmitieran en vivo cada movimiento de Aurelio. «Se está saliendo de control», comentó Esperanza una mañana, mientras revisaban los titulares de los periódicos que ahora cubrían la historia a nivel nacional. El ermitaño que destapó la corrupción. Voces del más allá guían a investigación anticorrupción. Héroe o lunático, la historia de Aurelio Mendoza. Este último titular me preocupa, dijo Esperanza señalando el periódico sensacionalista. Están empezando a enfocarse en los aspectos más inusuales de su historia. Aurelio sabía a qué se refería. A pesar de sus cuidados por mantener en secreto las apariciones de Itzel, rumores sobre sus conversaciones nocturnas con los muertos se habían filtrado al público. Dominga, su ex-suegra, había estado dando entrevistas donde describía a Aurelio como un hombre mentalmente inestable que hablaba solo y creía escuchar a su hija muerta. ¿Cómo está afectando eso al caso legal?, preguntó Aurelio. Los fiscales dicen que no importa mientras la evidencia documental se mantenga sólida. Pero los abogados de Castañeda están construyendo una defensa basada en desacreditar la fuente de información que los llevó a esos documentos. El teléfono de Esperanza sonó. Era el licenciado García, el fiscal del caso. «Señor Mendoza», dijo Esperanza después de colgar, «necesita ir a Morelia nuevamente. Los abogados de Castañeda están solicitando un careo con usted. Quieren interrogarlo directamente sobre cómo obtuvo la información que llevó al descubrimiento de la evidencia. Un careo es un procedimiento legal donde las dos partes se enfrentan directamente ante un juez. Van a tratar de hacerlo tropezar, de que se contradiga, de que admita algo que puedan usar para invalidar la evidencia». Aurelio sintió un escalofrío. La idea de enfrentarse cara a cara con los abogados de Castañeda, probablemente con el propio alcalde presente, le resultaba aterradora. «¿Y si me niego?». «No puede negarse. Es parte del proceso legal, pero vamos a prepararlo exhaustivamente. Van a atacar especialmente el tema de sus experiencias espirituales». Esa tarde, mientras Esperanza trabajaba en preparar la defensa de Aurelio para el careo, llegó una visitante inesperada. Era una mujer mayor, bien vestida,
con una dignidad natural que contrastaba con el circo mediático que rodeaba el lugar. «Señor Mendoza», preguntó acercándose respetuosamente al refugio, «soy Elena Morales, madre de Carmen Morales. Aurelio no reconoció el nombre inmediatamente, pero Esperanza sí. Carmen Morales fue una de las víctimas del colapso del puente en San José del Rincón», le explicó en voz baja. «Uno de los casos que mencioné antes, Elena Morales se acercó más, con lágrimas en los ojos. Señor Mendoza, vengo a darle las gracias. Mi hija murió hace 2 años cuando se cayó el puente cerca de San José. Todos nos dijeron que fue mala suerte, que las lluvias habían sido muy fuertes, pero ahora, con lo que usted descubrió sobre Castañeda, sabemos que mi Carmen murió por la misma razón que su familia». Aurelio sintió una conexión inmediata con el dolor de esta mujer. «Señora Elena, lo siento mucho por la pérdida de su hija». «Gracias», respondió Elena, sacando un pañuelo para secarse las lágrimas. «Pero vine también para decirle algo importante. Anoche me visitaron 3 hombres. Dijeron que trabajaban para Amigos de Castañeda. Me ofrecieron dinero para que viniera aquí y le dijera que usted está mintiendo, que mi hija murió por causas naturales». Esperanza se tensó inmediatamente. ¿Qué les respondió? «Les dije que se fueran al diablo. Mi Carmen está muerta por culpa de esos corruptos y no voy a traicionar su memoria por dinero sucio». «Señora Elena», intervino Esperanza, «¿estaría dispuesta a testificar sobre esa visita? Es evidencia de obstrucción a la justicia». «Por supuesto. Y señor Mendoza, quiero que sepa que no está solo en esto. Hay por lo menos 5 familias más, como la suya y la mía. Todas vamos a estar en el tribunal apoyándolo». Después de que Elena Morales se marchó, Esperanza se veía profundamente preocupada. «Esto confirma lo que temía», dijo. «Están jugando sucio. Si están tratando de sobornar testigos, van a intentar cualquier cosa para desacreditarlo. ¿Qué más pueden hacer? Pueden plantar evidencia falsa. Pueden traer testigos pagados para que declaren que usted es violento o inestable. Pueden incluso intentar provocar algún incidente que lo haga ver mal frente a las cámaras, como si hubiera estado escuchando la conversación». El grupo de manifestantes pro Castañeda, que se había vuelto presencia permanente cerca del lago, comenzó a gritar más fuerte de lo usual. Pero esta vez no estaban solo gritando consignas políticas. Aurelio Mendoza mató a su propia familia. Era un borracho que golpeaba a su esposa. Ahora quiere culpar al alcalde por sus crímenes. Aurelio se levantó de golpe, la furia corriendo por sus venas como fuego líquido. Esas mentiras sobre Paloma, sobre su matrimonio, sobre él como padre y esposo, eran más dolorosas que cualquier acusación política. «Eso es mentira», gritó hacia los manifestantes. «Jamás toqué a mi esposa, jamás bebí más de una cerveza en mi vida», pero sus gritos solo parecieron alentar más a los manifestantes. Algunos comenzaron a acercarse al perímetro de protección, claramente tratando de provocar una confrontación física. «Señor Mendoza, no», le advirtió Esperanza, sujetándolo del brazo. «Esto es exactamente lo que quieren. Una imagen suya perdiendo el control que puedan usar en su contra». Aurelio se forzó a sentarse, pero las manos le temblaban de rabia. «¿Cómo pueden decir esas cosas de Paloma? Ella era la mujer más dulce del mundo. Jamás le haría daño a nadie». «Lo sé», dijo Esperanza suavemente. «Pero esta es su estrategia. Van a atacar todo lo que usted ama para hacerlo reaccionar emocionalmente». Los gritos continuaron hasta entrada la noche, cuando finalmente los manifestantes se dispersaron. Aurelio se quedó despierto, demasiado agitado para dormir, esperando a que llegara la voz de Itzel. «Papá, no escuches a esa gente mala». Llegó la voz finalmente. «Ellos no conocieron a mami como nosotros la conocimos. Mi niña, están diciendo cosas horribles de tu mamá. ¿Cómo puedo dejar que hagan eso? Papá, las palabras de la gente mala no pueden tocar a mami. Ella está aquí conmigo y está feliz y en paz.
Las mentiras no pueden lastimar a los muertos, pero me duele escucharlas. A mí también me duele, papá, pero ¿sabes qué? Cada mentira que dicen sobre nosotras hace que su maldad sea más obvia. La gente buena puede ver la diferencia entre las personas que buscan justicia y las personas que solo quieren hacer daño. ¿Cómo mañana va a ser el careo? ¿Cómo voy a enfrentar a esos abogados sin parecer loco? Papá, solo di la verdad, no la verdad sobre mí hablándote, sino la verdad sobre lo que pasó, la verdad sobre mami escuchando esas conversaciones, la verdad sobre cómo don Evaristo te ayudó, la verdad sobre lo que encontraron en esos papeles. Y si no me creen, papá, los papeles son verdad aunque no te crean a ti, y hay mucha gente buena que sí te cree. Aurelio se quedó despierto hasta el amanecer, preparándose mentalmente para lo que sería el día más difícil desde que había comenzado esta búsqueda de justicia. En unas horas estaría frente a frente con los representantes del hombre que había matado a su familia, y tendría que mantener la calma mientras trataban de destruir su credibilidad y la memoria de sus seres queridos. Pero por primera vez en meses se sintió listo para la batalla. El edificio de la Fiscalía en Morelia estaba rodeado de reporteros y manifestantes de ambos lados cuando Aurelio llegó acompañado de Esperanza. Partidarios de Castañeda gritaban consignas acusándolo de mentiroso, mientras familias de otras víctimas de la corrupción municipal sostenían fotografías de sus seres queridos perdidos. El careo se realizaría en una sala especial con transmisión en vivo para garantizar transparencia, algo que el equipo legal de Castañeda había solicitado, aparentemente confiados en que podrían desacreditar públicamente a Aurelio. Recuerde, le susurró Esperanza mientras entraban al edificio. Manténgase calmado sin importar qué le digan. Responda solo lo que le pregunten, y si no sabe algo, simplemente diga que no lo sabe. La sala del careo era intimidante, una mesa larga donde se sentarían el juez, los fiscales y los abogados defensores frente a ella, 2 sillas para Aurelio y para Castañeda. Las cámaras de televisión estaban posicionadas para capturar cada gesto y expresión. Cuando Rigoberto Castañeda entró a la sala escoltado por sus abogados, Aurelio sintió una oleada de rabia y dolor. Era la primera vez que veía en persona al hombre cuya negligencia había matado a Paloma e Itzel. El exalcalde se veía mucho más pequeño y menos imponente que en sus apariciones públicas, pero sus ojos seguían teniendo esa arrogancia que Aurelio recordaba de los discursos políticos. Castañeda lo miró con desprecio apenas disimulado antes de tomar su asiento. El juez, un hombre mayor con expresión severa, abrió el procedimiento. Este careo tiene como propósito aclarar las circunstancias que llevaron al descubrimiento de evidencia en el caso del Estado contra Rigoberto Castañeda y otros, señor Mendoza. Usted declarará primero. El abogado defensor de Castañeda, un hombre joven con traje caro, se levantó inmediatamente. Señor Mendoza, ¿es cierto que desde la muerte de su familia usted ha estado viviendo como ermitaño en un árbol? Vivo en una construcción que hice entre las raíces de un ahuehuete. Sí, y es cierto que durante este tiempo ha estado hablando solo, específicamente hablándole a su hija muerta. Esperanza se tensó a su lado, pero Aurelio mantuvo la calma. He hablado con el recuerdo de mi hija, como muchos padres que han perdido un hijo. Eso no afecta mi capacidad de distinguir entre realidad y fantasía. Pero usted afirma que su hija muerta le dijo dónde encontrar evidencia contra mi cliente. No, yo afirmé que información proporcionada por vecinos del pueblo, específicamente conversaciones que mi esposa escuchó antes de su muerte, me llevaron a sospechar que había irregularidades en el manejo del presupuesto municipal. El abogado consulté sus notas. Señor Mendoza, tengo aquí declaraciones de Dominga Hernández y Crescencio Hernández,
suegros suyos, donde afirman que usted era violento con su esposa y que bebía en exceso. ¿Es esto cierto? La sangre le hirvió a Aurelio, pero recordó las advertencias de Esperanza. Eso es completamente falso. Jamás toqué a mi esposa con violencia y jamás tuve problemas con el alcohol. Entonces, ¿por qué sus suegros harían estas acusaciones? Tendrían que preguntarles a ellos, pero sospecho que tiene que ver con el hecho de que desde el arresto de su cliente han estado recibiendo amenazas por haber defendido públicamente a un hombre acusado de corrupción. El fiscal del estado intervino. Objeción, su señoría. El señor Mendoza no puede especular sobre las motivaciones de los testigos. Sostenida, respondió el juez. Señor Mendoza, limítese a responder sobre hechos de los que tenga conocimiento directo. El abogado defensor continuó. Señor Mendoza, ¿cómo explica que usted, un carpintero sin educación legal, supiera exactamente dónde buscar documentos incriminatorios en el ayuntamiento? No sabía exactamente dónde buscar. Don Evaristo Tacanda, un anciano purépecha del pueblo, me habló de túneles antiguos debajo del ayuntamiento. La investigadora Esperanza Aguilar y yo exploramos esos túneles y encontramos un cuarto que parecía contener archivos importantes. Y por casualidad ese cuarto contenía exactamente la evidencia que usted necesitaba para su teoría de conspiración. Contenía documentos que probaban malversación de fondos públicos y negligencia criminal. No era una teoría de conspiración, eran hechos documentados. Castañeda pidió permiso para hablar directamente. Su señoría, este hombre es un mentiroso y un oportunista. Perdió a su familia en un accidente trágico, pero en lugar de aceptar la realidad, decidió buscar un chivo expiatorio para su propia negligencia como esposo y padre. Aurelio sintió que se le cortaba la respiración. Escuchar a Castañeda acusarlo directamente, viendo la cara del hombre que había matado a su familia, fue más doloroso de lo que había anticipado. Señor Castañeda, respondió Aurelio, luchando por mantener la voz estable. Los documentos encontrados en su archivo secreto incluyen grabaciones donde usted personalmente ordena cancelar las reparaciones del puente para desviar fondos al festival municipal. Su propia voz lo incrimina. Esas grabaciones fueron obtenidas ilegalmente. Usted irrumpió en propiedad gubernamental. Los túneles por los que accedimos al sótano están en territorio purépecha ancestral. Protegido por ley federal, no hubo allanamiento. El careo continuó durante 3 horas más, con los abogados de Castañeda atacando cada aspecto de la credibilidad y estabilidad mental de Aurelio. Pero cada vez que trataban de sembrar dudas sobre su testimonio, los fiscales presentaban las grabaciones, documentos y evidencia física que habían sido encontrados. Finalmente, el juez declaró un receso para deliberar. El tribunal revisará toda la evidencia presentada y determinará si el testimonio del señor Mendoza y la evidencia obtenida son admisibles para el proceso. Cuando salieron del edificio, Aurelio se sentía completamente agotado. Los flashes de las cámaras y las preguntas gritadas de los reporteros se convirtieron en un ruido de fondo mientras Esperanza lo guiaba hacia su vehículo. «¿Cómo cree que me fue?», preguntó mientras se alejaban de la multitud. «Mejor de lo que esperaba», respondió Esperanza. Se mantuvo calmado, fue consistente en sus respuestas y no permitieron que lo provocaran. Pero ahora todo depende de la decisión del juez sobre la admisibilidad de la evidencia. ¿Cuánto tiempo tomará esa decisión? ¿Pocos días? ¿Tal vez una semana? Esa noche, de regreso en el ahuehuete, Aurelio se sentó junto al lago, observando las luces del pueblo a la distancia. Mañana sería Día de los Muertos, la fecha que Itzel había mencionado repetidamente como crucial. «Mi niña», susurró en la oscuridad. «Mañana es el día que dijiste que todo cambiaría». La voz llegó más suave que nunca, como si viniera desde muy lejos. «Sí, papá, mañana es cuando mami y yo finalmente podemos descansar
hiciste todo lo que tenías que hacer. Pero ¿y si el juez decide que la evidencia no es válida? ¿Y si Castañeda queda libre? Papá, la verdad ya salió a la luz. Las familias de otras víctimas ya saben lo que pasó. Los periódicos ya publicaron la historia. Aunque Castañeda escape del castigo legal, nunca va a poder escapar de la verdad. Pero eso es justicia. A veces la justicia toma tiempo, papá. Pero lo importante es que tú cumpliste tu promesa. Luchaste por nosotras, encontraste la verdad y la compartiste con el mundo. Eso es todo lo que podíamos pedirte. Aurelio sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Esto significa que ya no voy a poder hablar contigo. Significa que ya no necesitas hablar conmigo para seguir adelante. Pero papá, siempre que extrañes mucho a mami y a mí, ven al abuelo Ahuehuete. Nosotras vivimos en este lugar ahora, en sus raíces, en sus hojas, en el viento que mueve sus ramas. La voz comenzó a desvanecerse. Te amo, papá, y mami te ama, y estamos muy orgullosas de ti. Por primera vez en meses, Aurelio durmió profundamente, sin pesadillas, sin culpa, sintiéndose finalmente en paz con lo que había hecho y con lo que estaba por venir. El Día de los Muertos amaneció con una niebla espesa que cubría completamente el lago de Pátzcuaro. Desde su refugio en el Ahuehuete, Aurelio apenas podía distinguir las formas de los árboles más cercanos. Era como si el mundo hubiera sido envuelto en algodón, creando una atmósfera sobrenatural perfectamente apropiada para el día más sagrado del calendario mexicano. Esperanza había llegado temprano con noticias importantes. El juez emitió su decisión anoche, anunció con una sonrisa. Toda la evidencia es admisible. El caso contra Castañeda procederá según lo planeado. Aurelio sintió un alivio profundo, pero también una extraña calma, como si hubiera sabido todo el tiempo que este sería el resultado. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que Castañeda va a enfrentar juicio por homicidio culposo, malversación de fondos, corrupción de funcionarios públicos y obstrucción a la justicia. Con la evidencia que tenemos, es muy probable que pase el resto de su vida en prisión. A media mañana, comenzaron a llegar visitantes inesperados al Ahuehuete. Primero fueron Elena Morales y las otras familias afectadas por la corrupción de Castañeda, todas cargando flores y fotografías de sus seres queridos perdidos. Señor Aurelio, dijo Elena, vinimos a celebrar el Día de los Muertos aquí, con usted. Nuestros familiares murieron por la misma razón que su familia, y sentimos que este árbol se ha convertido en un lugar donde sus espíritus pueden encontrar paz. Después llegó don Evaristo acompañado por varios ancianos purépechas, llevando copal, velas e instrumentos tradicionales para una ceremonia especial. Hermano Aurelio, explicó don Evaristo, el abuelo Ahuehuete nos pidió que hiciéramos una ceremonia para honrar a todos los muertos que han encontrado justicia a través de tu valor. Incluso algunos vecinos del pueblo que habían sido fríos o hostiles con Aurelio comenzaron a llegar, aparentemente tocados por el significado del día y por la resolución del caso que había dividido a la comunidad. La ceremonia purépecha comenzó al mediodía, con los ancianos formando un círculo alrededor del árbol y cantando en su lengua nativa, mientras el copal llenaba el aire con su aroma sagrado. Las familias de las víctimas colocaron fotografías de sus seres queridos entre las raíces del Ahuehuete. Creando un altar improvisado pero profundamente conmovedor, Aurelio colocó una fotografía de Paloma e Itzel en el centro del altar, junto a flores de cempasúchil que Esperanza había traído de Morelia. Mientras la ceremonia continuaba, algo extraordinario comenzó a suceder. La niebla que había cubierto el lago toda la mañana empezó a disiparse de manera gradual pero constante, como si estuviera siendo levantada por manos invisibles. «Mira, papá», susurró una voz que solo Aurelio podía escuchar. «La niebla se va porque ya no hay tristeza aquí, solo paz». Aurelio miró hacia el lago que comenzaba a revelarse bajo la luz dorada del sol de tarde.
Por primera vez desde la muerte de su familia, el paisaje le pareció verdaderamente hermoso otra vez. Cuando el sol comenzó a ponerse, la mayoría de los visitantes se habían marchado, pero don Evaristo se quedó para una conversación privada con Aurelio. «Hermano, ahora que has encontrado justicia para tu familia, ¿qué vas a hacer?», preguntó el anciano. Aurelio había estado pensando en esa misma pregunta durante días. «No lo sé, don Evaristo. No puedo regresar a mi vida anterior. Esa vida murió con Paloma e Itzel, pero tampoco creo que pueda seguir viviendo aquí para siempre. ¿Has pensado en quedarte como guardián del árbol? Los purépechas necesitamos a alguien que viva aquí permanentemente, que proteja este lugar sagrado de quienes no lo respetan». La propuesta sorprendió a Aurelio, pero mientras la consideraba, se dio cuenta de que tenía perfecto sentido. Eso me daría un propósito real, una manera de honrar la memoria de mi familia ayudando a otros. Exactamente, y hermano, algo me dice que no serás el último hombre quebrantado que encuentre sanación bajo estas ramas. Esa noche, después de que todos se marcharon, Aurelio se sentó solo bajo el ahuehuete para lo que sabía sería su última conversación con Itzel. «Mi niña, ¿estás ahí?». La voz llegó una última vez, clara y llena de amor. «Estoy aquí, papá, y siempre voy a estar aquí, en este árbol, en tu corazón, en los recuerdos bonitos que guardas de mami y de mí. ¿Te parece bien si me quedo aquí como guardián del árbol?». «Me parece perfecto. Papá, vas a ayudar a mucha gente que necesita sanación, como tú la necesitabas. ¿Y tú y tu mamá van a estar bien?». «Estamos más que bien, papá. Estamos en el lugar donde van todos los niños que son amados para siempre. Y sabemos que algún día, cuando seas muy viejito, vas a venir a estar con nosotras. Pero ya no voy a escuchar tu voz, solo cuando la necesites de verdad, papá. Pero ahora ya sabes que el amor nunca muere, aunque las personas se vayan, y sabes que vale la pena luchar por la justicia, aunque sea difícil». La voz comenzó a desvanecerse por última vez. «Te quiero mucho, papá, y mami también. Sé feliz, sé bueno, y ayuda a otras personas como don Evaristo te ayudó a ti». Un viento suave movió las ramas del ahuehuete, y Aurelio sintió como si hubiera recibido un abrazo invisible de su hija y su esposa. Se quedó despierto el resto de la noche, no esperando más voces, sino simplemente disfrutando la paz profunda que finalmente había encontrado, cuando amaneció el día después del Día de los Muertos. Aurelio Mendoza ya no era el hombre roto que había llegado al árbol meses atrás. Era el guardián del abuelo ahuehuete, protector de un lugar sagrado donde otros corazones rotos podrían encontrar sanación, y testigo viviente de que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra la manera de florecer. El lago de Pátzcuaro brillaba bajo el sol matutino, y en algún lugar entre las raíces del árbol milenario, dos espíritus descansaban en paz, sabiendo que su muerte no había sido en vano. 6 meses después del Día de los Muertos, el refugio de Aurelio bajo el ahuehuete se había transformado en algo completamente diferente. Lo que había comenzado como la desesperada morada de un hombre quebrantado era ahora un pequeño santuario donde personas de toda la región llegaban buscando consuelo, justicia o simplemente un lugar donde sentirse comprendidos. La estructura original había sido ampliada con ayuda de la comunidad purépecha y donaciones de las familias que habían encontrado justicia gracias al caso Castañeda. Ahora incluía un pequeño altar permanente, un área de meditación y espacio suficiente para recibir visitantes que llegaban en busca de sanación. Rigoberto Castañeda había sido sentenciado a 25 años de prisión por homicidio culposo múltiple, malversación de fondos públicos y corrupción. Su red de funcionarios cómplices también había sido desmantelada, y el nuevo gobierno municipal había implementado sistemas de transparencia que hacían imposible el tipo de corrupción que había causado tantas muertes. Pero para Aurelio,
La victoria legal era solo una parte de su nueva realidad. Su verdadero propósito había emergido gradualmente conforme personas con historias similares comenzaron a buscarlo. Esa mañana, una mujer joven llamada Rocío había llegado con su hijo de 4 años. Su esposo había muerto en el colapso de un edificio escolar mal construido en Uruapan, y ella buscaba no solo justicia legal, sino la fortaleza emocional para continuar su lucha. Don Aurelio le dijo mientras su hijo jugaba entre las raíces del árbol: «Me dijeron que usted entendería lo que se siente cuando todos te dicen que olvides, que sigas adelante, que aceptes que así son las cosas». Aurelio asintió, sirviendo té de hierbas que ahora preparaba diariamente para sus visitantes. «Rocío, hace un año yo también creía que tenía que aceptar la injusticia como parte de la vida. Pero aprendí algo importante. Hay una diferencia entre aceptar el dolor y aceptar la injusticia. El dolor es inevitable cuando perdemos a alguien que amamos, pero la injusticia es una elección que hacen los hombres, y puede ser combatida. Pero ¿cómo? Yo no soy investigadora como Esperanza, no sé de leyes, no tengo dinero para abogados caros. No necesitas ser experta en leyes, Rocío. Necesitas ser experta en la verdad de lo que pasó, y necesitas encontrar a otras personas que compartan tu búsqueda de justicia». Aurelio había aprendido que su papel no era resolver los casos legales de sus visitantes, sino ayudarlos a encontrar la fuerza interior para persistir en su búsqueda de justicia, conectarlos con recursos apropiados y, sobre todo, asegurarles que no estaban solos. Esperanza ahora visitaba el árbol regularmente, no solo como amiga de Aurelio, sino como parte de una red informal de activistas y abogados que habían comenzado a usar el lugar como centro de coordinación para casos de corrupción gubernamental en todo Michoacán. Aurelio le había dicho a Esperanza la semana anterior: «Lo que usted creó aquí es único, es parte santuario, parte oficina legal, parte centro de sanación. No había visto algo así antes». «No lo creé yo solo», había respondido Aurelio. «Chit, lo creó la necesidad de la gente, y la sabiduría del árbol». Don Evaristo seguía siendo un visitante regular, trayendo a otros ancianos purépechas que compartían historias tradicionales sobre justicia, sanación y la conexión entre los vivos y los muertos. Había sido don Evaristo quien le había explicado a Aurelio por qué el ahuehuete era tan poderoso para este tipo de trabajo. «Este árbol ha estado aquí por más de 500 años. Hermano, ha absorbido las lágrimas, las oraciones y las esperanzas de todas las generaciones que han vivido junto al lago. Cuando una persona con el corazón roto viene aquí, el árbol le presta parte de toda esa sabiduría acumulada». En este día particular, después de que Rocío y su hijo se marcharan con un plan claro para documentar su caso y contactar abogados especializados, Aurelio se sentó a revisar la correspondencia que había comenzado a recibir de toda la República. En cartas de madres cuyos hijos habían muerto por negligencia médica gubernamental, padres de familia que habían perdido sus hogares por corrupción en programas de vivienda, comunidades enteras afectadas por proyectos de infraestructura fraudulentos. Cada historia era única, pero todas compartían elementos comunes: pérdida causada por corrupción, sentimientos de impotencia frente a sistemas injustos y una desesperada búsqueda de alguien que entendiera su dolor. Aurelio no podía ayudar a todos directamente, pero había comenzado a documentar cada caso, conectar a las personas con recursos apropiados y crear una base de datos que Esperanza y otros activistas usaban para identificar patrones de corrupción a nivel nacional. Mientras organizaba las cartas del día, encontró una que lo emocionó particularmente. Era de la familia Morales, Elena y sus otros hijos. «Don Aurelio», decía la carta,
Queremos que sepa que el mes pasado se inauguró un nuevo puente en San José del Rincón, construido con estándares de seguridad apropiados y nombrado Puente Carmen Morales, en honor a nuestra hija. El alcalde nuevo dijo que esto no habría sido posible sin el ejemplo de valor que usted mostró al luchar por la verdad. Nuestra Carmen finalmente tiene el monumento que merece y otras familias están seguras gracias a la justicia que usted logró. Aurelio sonrió, guardando cuidadosamente la carta. Momentos como este le recordaban que la justicia para Paloma e Itzel había creado ondas que seguían extendiéndose, protegiendo a otras familias y honrando a otras víctimas. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el lago, Aurelio realizó su ritual diario de mantenimiento del altar permanente que había sido construido entre las raíces del ahuehuete, encendió velas nuevas, cambió las flores de cempasúchil y limpió las fotografías de todas las víctimas que ahora formaban parte del memorial. En el centro del altar, la fotografía de Paloma e Itzel ocupaba el lugar de honor. Pero ya no era el único recuerdo de su familia en el lugar. Había construido un pequeño taller de carpintería donde creaba juguetes de madera que regalaba a los niños que visitaban con sus padres, especialmente aquellos que habían perdido a un progenitor. Papá siempre hacía los juguetes más bonitos del mundo. Le había dicho una vez a una niña pequeña que lloraba por su padre muerto en un accidente industrial causado por negligencia. Y él me enseñó que cuando hacemos cosas bonitas para otros niños, parte de nuestro amor se queda viviendo en esos regalos. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en su cama simple pero cómoda, ya no dormía en el suelo como un ermitaño desesperado. Aurelio reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. Ya no era el carpintero viudo de Pátzcuaro, era el guardián del ahuehuete, protector de un santuario donde la búsqueda de justicia se combinaba con la sanación espiritual. Era consejero informal para docenas de familias afectadas por la corrupción gubernamental. Era el centro de una red de activistas que trabajaban para cambiar los sistemas que permitían que la negligencia oficial causara muerte y sufrimiento. Pero más importante, era un hombre que había aprendido a vivir con propósito después de la pérdida más devastadora imaginable, mientras se quedaba dormido bajo las ramas protectoras del ahuehuete milenario. Aurelio no necesitaba escuchar voces sobrenaturales para sentir la presencia amorosa de Paloma e Itzel. Podía sentirlas en cada acto de justicia que ayudaba a lograr, en cada lágrima que secaba de otros padres dolientes, en cada pequeño paso hacia un mundo donde la corrupción no pudiera matar impunemente. El lago de Pátzcuaro brillaba bajo las estrellas, y en algún lugar entre las raíces del árbol ancestral, dos espíritus descansaban en paz eterna, sabiendo que su muerte había plantado semillas de justicia que seguirían creciendo durante generaciones. El viento nocturno movía suavemente las ramas del ahuehuete, y para aquellos que sabían escuchar, podían oír en ese susurro la promesa eterna de que el amor trasciende la muerte y que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la manera de florecer. ¿Te gustó esta historia? Comparte tu reacción en los comentarios y no olvides seguir nuestro canal para más relatos que tocan el corazón. Suscríbete para vivir más historias que transforman dolor en esperanza y demuestran que el amor verdadero nunca muere. El amor de un padre puede mover montañas y hacer que hasta los árboles susurren secretos de justicia.